Habiendo establecido el plan divino por medio de la genealogía, Mateo procede a describir el proceso divino del nacimiento de Jesucristo, con énfasis en su origen divino. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Les invito a que abran su Biblia y lean conmigo libro de Mateo, capítulo 1, de los versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios: Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Mateo establece dos hechos de suma importancia. Jesucristo nació de la Virgen María, habiendo sido concebido por el poder del Espíritu Santo, y todo esto en cumplimiento de la profecía de las Escrituras. Hola, hermanas. Vamos por el último tema de la genealogía de Jesús. El tema de hoy se titula La intervención del Espíritu Santo. ¿Y por qué no habla de María? Ya lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Nuestro texto nos remite a Lucas 1:34, que dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bien, vamos a la reflexión del nacimiento de Jesucristo. En el versículo 1:16 del capítulo 1 de Mateo, el autor del Evangelio tuvo el cuidado al redactar el versículo. Veamos, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Observemos, a diferencia de todos los personajes que han narrado hombres y mujeres, Mateo siempre va a utilizar la palabra engendró. Pero en el caso de Jesús no existe esa palabra. Dice: José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto ya era una confrontación a la sociedad. Parece que aquí el personaje importante es o María o José. Dice el versículo: y Jacob engendró a José. Y no se vuelve a mencionar a José. Lo lógico sería: y José engendró a Jesús, pero no fue así. En lugar de eso encontramos: José, marido de María,
de la cual nació Jesús. Pareciera como que el personaje principal es María. Notemos el cuidado que tiene el autor para evitar una idea de que Jesús pudo haber venido de José o que Jesús pudo haber venido de María. Vamos al hecho. Instrumento en manos de Dios. Entonces Jesús nace de un instrumento llamado María. No nos asustemos. Es correcto. Debemos entender que María solo es un instrumento en las manos del Señor. Y la idea del instrumento es entender que el instrumento por sí solo no puede emitir ningún sonido. Para que emita un sonido necesita al músico. Por eso, María solo viene a ser un instrumento que necesita de un ejecutor, es decir, de Dios. José ya fue quitado de la escena. No se describe como el que engendra, pero ¿por qué reflexionamos sobre esto? Porque la finalidad, recordemos, la finalidad de la genealogía es el nacimiento de Jesucristo, que sería reconocido precisamente como el Cristo, es decir, como el ungido de Dios. Para Mateo es de suma importancia que se note quién es Jesús. Ahora busquemos dos pasajes en Mateo. En primer lugar, Mateo 1:1. Y leemos en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para Mateo es importante hablar de Jesús. Leemos en Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Para Mateo, es importante hablar de Jesús, a quien se le reconocería como Jesucristo, dando cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, y que se repite en Mateo, y el cual dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como lo leemos allí, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía. Lo primero que debemos notar es que, 1, Jesús es Dios. Es mucho más que un elemento de una tradición que se celebra cada año en Navidad. Mateo habla de lo que verdaderamente es relevante: el Creador haciéndose creación, Dios siendo hombre. ¿Y cómo lo hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Es la pregunta que hace María. María dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María nace desde la perspectiva humana. Ella piensa en lo común, un hombre que conoce a una mujer.
en el sentido de tener intimidad con una mujer. Y como resultado de todo esto, pues nace un hijo, para así ser conocido como el hijo de José, para ser quien lo engendró, o hijo de María, por ser de quien nacería. Pero como ya se mencionó, Mateo y Lucas son muy puntuales al afrontar este tema. Vamos a Lucas 1:35, que dice: respondiendo el ángel le dijo, a la pregunta que le hizo María le responde el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, yo creo que vamos entendiendo cuál es la intervención del Espíritu Santo en esta ocasión, en este suceso. Bien, estamos hablando de un instrumento, pues ahora vamos a sumarnos a la orquesta. Qué bendición es que en la genealogía de Jesús se mencionen mujeres que no fueron perfectas, que fueron rechazadas por todo un pueblo, pero que en las manos de Dios fueron un gran instrumento, instrumentos para la gloria de Dios. ¿Tú crees que Dios, el Dios del que nos habla la Biblia, es el mismo de hoy? Piensa, ¿crees que Dios te puede utilizar a pesar de tus imperfecciones? Si es así, súmate a la orquesta. Recuerda, con Ruth ha sido Dios quien ha venido a hablar al corazón. Te consuela. Cuando nadie te ha consolado, cuando nadie te ha procurado, Él ha venido y te habla al corazón. Veamos el caso de Rahab. En el caso de Rahab, lo que tú has hecho por su pueblo, el Señor lo toma en cuenta y te bendice, así como bendijo a Rahab por lo que hizo por su pueblo. En el caso de Betsabé, Dios es el que restaura, y no solamente a Betsabé, sino también a David. Pero en el caso de María, Dios la toma como un instrumento. Según los historiadores, probablemente María tendría alrededor de los 16 años. Yo escuché en una ocasión que decían que tenía probablemente 13 años. 13 años de edad. Así trascendió la historia como una de las mujeres que el Señor utilizó. Ahora bien, yo te pregunto, ¿crees que el Señor te puede utilizar a ti? Errores hemos cometido muchos, hermanas, y seguiremos cometiéndolos. Pecados hemos cometido muchos. Por eso, muchos nos ven y nos descalifican, pero en las manos de Dios somos instrumentos para su gloria. Amén. En este momento, pide al Señor que te ayude a ser un instrumento útil en sus manos, en su obra. Vamos a hacer una oración, hermanas. Y en esa oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos útiles en sus manos, en su obra.
Cerremos nuestros ojos y vayamos a Dios en esta oración. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios misericordioso y bueno, Señor, y que tú en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia nos has llamado, Señor, nos has escogido, nos has llamado para que seamos instrumentos útiles en tus manos. Señor, no permitas, Padre, que nosotros nos quedemos sin ponernos en tus manos para pasar, Señor, a formar parte de tu orquesta. Señor bendito, a cada una de nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, permite que esto pueda ser posible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Sabemos que somos parte de la familia de Dios. Gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo, el primogénito de Dios. Así que podemos saber y podemos reconocer que nuestra raíz o nuestra genealogía es gloriosa en el nombre del Señor Jesús, que cuando se busque en el libro de la eternidad, ahí se encontrará que somos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto es grandioso. Y pregunto, ¿no es motivo para darle gracias a Dios cada instante de nuestra vida? Y te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿a qué familia perteneces? Y dos, ¿conoces el pasado de tu familia? Si no es así, acércate a la Biblia. En ella encontrarás tu historia. Que el Señor añada bendición a su palabra y a este estudio y nos vemos en una próxima ocasión. La esencia de la historia de Mateo es que en el nacimiento de Jesús, el Espíritu de Dios estuvo operativo como nunca antes en este mundo. Mateo 1:18 dice, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesucristo. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo.
¿Te gustaría estudiar cómo Jesucristo usó a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión? No te pierdas entonces el breve estudio que tendremos de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Primeramente Dios, te esperamos.